¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba en la oscuridad? Que algo imposible ocurrió frente a tus ojos, pero nadie, absolutamente nadie, te creyó después. Esta es la historia de Kayla, una niña que vio lo que no debía ver una noche de invierno en los fiordos de Noruega, y del hombre que intentó borrar ese recuerdo, pero fracasó. Porque a veces los recuerdos más peligrosos son los que se niegan a morir. Y a veces las obsesiones nos llevan exactamente a donde siempre estuvimos destinados a llegar. El tren avanzaba entre montañas gigantescas cubiertas de nieve. Era un paisaje de cuento, pinos blancos que se alzaban como guardianes silenciosos, cielo gris perla que se fundía con la tierra, un silencio roto solo por el traqueteo constante de los rieles. Dentro del vagón, el ambiente era cálido y somnoliento. Olía a café recién hecho, a lana húmeda, a esa mezcla peculiar de humanidad concentrada en un espacio reducido. Los pasajeros hablaban en voz baja. Algunos leían periódicos arrugados. Otros dormitaban con la cabeza apoyada contra las ventanas, empañadas por el contraste entre el frío exterior y el calor del interior. Una pareja joven compartía auriculares, sus cabezas juntas, sonriendo por algo que solo ellos entendían. Un hombre de negocios tecleaba furiosamente en su laptop, el ceño fruncido en concentración. Una anciana tejía con agujas que brillaban bajo la luz artificial, sus manos moviéndose con la precisión que solo dan los años de práctica. Y en uno de los asientos del medio, una niña de 7 años observaba todo con ojos grandes y curiosos. Kayla viajaba con su tía Miriam, una mujer de cabello plateado recogido en un moño elegante que siempre parecía estar en su lugar perfecto. Miriam tenía manos suaves que olían a lavanda y una voz que podía calmar cualquier tormenta. Desde que los padres de Kayla habían muerto en un accidente 2 años atrás, su tía se había convertido en su único refugio, en su mundo entero. Ahora regresaban a Oslo después de visitar a unos parientes lejanos en Bergen. Ella llevaba un abrigo rojo que le quedaba un poco grande, heredado de una prima mayor, y unas botas forradas que le apretaban los tobillos, pero que Miriam insistía en que necesitaba para el frío del norte. En su regazo descansaba un libro de cuentos nórdicos que su tía le había regalado esa mañana. Si te gustan las historias donde lo imposible cobra vida, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver la realidad de otra manera. En este lugar, la oscuridad no da miedo, enseña. Y a veces, entre las sombras, se esconden los amores más eternos. Suscríbete, dale like y prepárate. Las sombras del norte tienen memoria, le había dicho Miriam mientras pasaban las páginas juntas en la habitación del hotel antes de partir. Por eso debemos respetarlas, Kayla. Nunca te burles de lo que no entiendes. Hay cosas en este mundo que existen más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Ella no entendía del todo qué quería decir su tía con esas palabras, pero le gustaba cómo sonaban, misteriosas, importantes, como si contuvieran un secreto que algún día ella podría descubrir. Ahora, con el libro cerrado sobre sus piernas, observaba a los otros pasajeros con esa atención particular que tienen los niños cuando todavía no han aprendido a disimular su curiosidad. Estudiaba sus rostros, sus gestos, imaginaba sus vidas. La pareja joven estaría enamorada. El hombre de negocios estaría preocupado por algo importante. La anciana tejedora estaría haciendo un regalo para alguien especial. Y luego estaba el otro hombre, sentado 3 filas adelante, del lado opuesto del pasillo. Kayla lo notó porque no se quedaba quieto. Se movía constantemente en su asiento, como si algo le doliera por dentro o como si tuviera hormigas bajo la piel. Sudaba a pesar del frío que se colaba por las ventanas. Sus manos temblaban cuando intentaba beber de una botella de agua que se le cayó 2 veces al suelo, rodando por el pasillo hasta que alguien tuvo que devolvérsela. Algo en él no estaba bien. Kayla lo sintió antes de poder explicarlo con palabras. Era una especie de alarma silenciosa que le erizó la piel bajo el abrigo. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Reconocimiento,
como cuando sabes que una tormenta viene aunque el cielo todavía esté despejado. Como cuando sientes que algo va a cambiar pero no sabes qué. Miriam, susurró Kayla, tirando de la manga de lana de su tía. Miriam levantó la vista de su revista. Sí, cariño. Ese hombre. Kayla señaló discretamente con la barbilla hacia adelante. Algo está mal con él. Miriam siguió su mirada, entrecerrando los ojos para ver mejor. El hombre seguía en su asiento, pero ahora tenía la cabeza entre las manos, los hombros tensos. ¿Te refieres al señor nervioso? Kayla asintió. Huele raro. Miriam frunció el ceño. Huele raro. Cariño, estás demasiado lejos para... Pero cuando ambas volvieron a mirar, el asiento del hombre estaba vacío. Debe haber ido al baño, dijo Miriam con suavidad, acariciando el cabello oscuro de Kayla. No te preocupes, tal vez solo está enfermo. Algunas personas no llevan bien los viajes en tren, pero Kayla sí se preocupaba, porque ese hombre no olía a sudor ni a enfermedad común. Olía a algo muerto que intenta parecer vivo, algo que está cambiando de forma bajo la piel. El tren comenzó a reducir la velocidad. Afuera, la luz plateada del atardecer invernal desapareció por completo cuando entraron al túnel. Era uno de los más largos de la región, casi 2 kilómetros de roca sólida atravesando el corazón de la montaña. Los lugareños lo llamaban el túnel de las sombras, aunque nadie recordaba ya por qué tenía ese nombre. Las luces interiores del vagón parpadearon una vez, 2 veces, y entonces se apagaron. El tren se sumergió en una negrura absoluta. Hubo murmullos nerviosos, algunos intentos de risa incómoda para aliviar la tensión. Alguien encendió la linterna de su teléfono, proyectando sombras extrañas en las paredes del vagón. La pareja joven dejó de hablar, la anciana dejó de tejer. El hombre de negocios cerró su laptop con un clic seco, y entonces comenzó el caos. Un grito desgarró el silencio. No era humano. Era algo entre un aullido de dolor profundo y un rugido salvaje que nunca debería salir de una garganta humana. Venía de la parte delantera del vagón, donde había estado sentado el hombre nervioso. Las luces de emergencia se encendieron débilmente, bañando todo en un resplandor rojo enfermizo que hacía que las sombras parecieran moverse solas. Y Kayla vio. El hombre estaba de pie en medio del pasillo, pero ya no era el mismo. Su cuerpo se había transformado en algo terrible y hermoso a la vez. Los músculos bajo su camisa se hinchaban y contraían con violencia, como si algo vivo intentara escapar de su interior. Sus ojos brillaban con un fuego dorado antinatural que no pertenecía a ningún ser humano. Las venas de su cuello y sus manos se marcaban como cables negros bajo la piel que ahora tenía un tono grisáceo, enfermo. Convertido, susurró alguien en la oscuridad, una voz masculina, fría como el hielo de los glaciares, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Recién transformado, fuera de control, el hombre, o lo que fuera ahora, se movió. Demasiado rápido. Golpeó las ventanas con los puños cerrados, haciéndolas estallar en miles de fragmentos brillantes que volaron por el aire como estrellas mortales. El viento helado del túnel entró al vagón como un grito de hielo, trayendo consigo el olor a piedra húmeda y algo más antiguo, algo que había estado esperando en la oscuridad. Los pasajeros retrocedieron, gritaron, se tiraron al suelo. El hombre de negocios intentó usar su maletín como escudo. La anciana se encogió en su asiento, sus agujas de tejer cayendo al suelo. La pareja joven se abrazó, cubriéndose mutuamente. Miriam reaccionó con el instinto de una madre. Abrazó a Kayla contra su pecho, cubriéndola con su propio cuerpo. No mires, cariño, no mires. Pero Kayla no podía dejar de mirar, porque en ese momento 2 figuras aparecieron en el vagón. No caminaron, no entraron por ninguna puerta. Simplemente estaban ahí, como si la oscuridad misma los hubiera escupido a la existencia. Se movían con una gracia que desafiaba toda lógica, tan rápidos que los ojos apenas podían seguirlos. Eran sombras con forma humana, eran belleza congelada en el tiempo. Eran vampiros. Kayla no sabía cómo lo supo, pero lo supo.
La palabra surgió en su mente como si hubiera estado esperando ahí desde siempre, como si alguna parte antigua de su cerebro reconociera lo que veía, aunque nunca antes lo hubiera visto. El primer vampiro era alto, de cabello negro como el ala de un cuervo y porte imponente. Vestía un abrigo oscuro que se movía a su alrededor como si tuviera vida propia. Sus ojos eran plateados, brillantes, calculadores. El segundo era más joven en apariencia, aunque Kayla sintió que esa juventud era una mentira. Había algo antiguo en la forma en que se movía, en la quietud absoluta de su postura cuando se detenía. Era de estatura media, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera mucho más grande. Cabello castaño que caía sobre su frente, rasgos cincelados con una precisión que dolía mirarlos, y ojos azules, imposiblemente azules, como el hielo bajo la luz de la luna llena, como el cielo justo antes de que caiga la noche y las primeras estrellas comiencen a despertar. «Detén esto antes de que lastime a alguien», dijo el vampiro de ojos azules. Su voz era suave, pero contenía siglos de autoridad. El vampiro de cabello negro asintió y se lanzó contra el convertido. Lo que siguió fue una danza de violencia y gracia imposible. Forcejearon con una fuerza que hacía temblar el piso del tren. Sonidos de metal retorciéndose, cristal rompiéndose. Respiraciones que no eran humanas. El convertido luchaba con la desesperación de alguien que ha perdido toda razón, toda humanidad, todo control. El vampiro de ojos azules se movió entre los pasajeros con una velocidad que parecía imposible. Apartaba a la gente del peligro, sostenía una barra de metal doblada que bloqueaba los golpes del convertido. Protegía. Y entonces, en medio del caos, alguien tiró del freno de emergencia. El tren se sacudió violentamente. Los pasajeros salieron despedidos de sus asientos como muñecos. Maletas cayeron de los compartimentos superiores, golpeando cabezas, brazos, espaldas. El sonido de los frenos chirriando contra los rieles era ensordecedor, un grito metálico que perforaba los tímpanos. Kayla sintió como el mundo se inclinaba en un ángulo imposible. Miriam la sostenía con fuerza, pero el impacto las separó. Kayla rodó por el pasillo, su pequeño cuerpo golpeándose contra asientos, contra el suelo, contra algo duro que le abrió un corte en la frente. El miedo era un puño cerrado en su garganta, robándole el aire. El tren se deslizó por las vías con un chirrido interminable, segundos que parecieron horas, y finalmente se detuvo. Todo quedó en silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. Kayla estaba debajo de un asiento, escondida entre sombras y escombros. No recordaba cómo había llegado ahí. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Tenía las rodillas raspadas, los codos adoloridos, un corte pequeño en la frente del que goteaba sangre tibia que le entraba en el ojo izquierdo. Pero estaba viva. A su alrededor los pasajeros gemían. Algunos lloraban suavemente, otros pedían ayuda en susurros quebrados. Nadie parecía herido de gravedad, pero el shock era palpable en el aire. Y entonces Kayla lo vio. El vampiro de ojos azules estaba de pie en medio del vagón destrozado. No había una gota de sangre en él. Su ropa estaba perfecta, como si acabara de salir de casa y no de una batalla imposible. No respiraba con dificultad, no tenía ni un rasguño. Sostenía una barra de metal grueso que había sido parte de la estructura del tren, ahora doblada como si fuera plastilina, con una mano que ni siquiera temblaba. El convertido yacía inconsciente a sus pies, finalmente controlado. Pero lo que detuvo el corazón de Kayla, lo que congeló el aire en sus pulmones, fueron los ojos del vampiro, azules como gemas imposibles, y estaban mirándola directamente. El mundo se detuvo. En ese instante, todo lo demás desapareció. El frío del túnel, el miedo que la había paralizado, el dolor de sus heridas, solo existían esos ojos y la intensidad absoluta de su mirada. Él caminó hacia ella. Cada paso era silencioso a pesar de los escombros en el suelo, fluido como agua, inevitable como el amanecer.
Se arrodilló frente al asiento donde Kayla se escondía, su movimiento tan elegante que parecía coreografiado. De cerca, su rostro era aún más perfecto, rasgos cincelados con una precisión que no podía ser humana, piel pálida como el mármol pulido, labios perfectamente definidos, y esa belleza que dolía mirarla directamente, como si fuera demasiado intensa para ojos mortales. «No deberías haber visto esto», dijo con voz suave. Su acento era extraño, como si el idioma que hablaba no fuera su lengua materna. Había algo antiguo en la forma en que pronunciaba las palabras, una formalidad que ya no existía en el mundo moderno. Kayla no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirarlo con ojos enormes llenos de lágrimas que todavía no habían caído. Él extendió una mano. «Voy a hacer que olvides. Es mejor así, más seguro para ti». Sus dedos rozaron la frente de Kayla, justo sobre el corte del que brotaba sangre. Su toque era frío, sorprendentemente frío, pero no desagradable. Era como sumergirse en agua helada en un día de calor extremo y descubrir que no te congela, sino que te calma, te aclara la mente, te hace sentir más despierta que nunca. Y entonces ella sintió cómo algo intentaba arrastrarse dentro de su mente. Era como dedos invisibles buscando en sus recuerdos, tocando cada imagen, cada sonido, cada sensación de los últimos minutos, intentando borrar, reescribir, suavizar, hacer que pareciera un sueño en lugar de una realidad. Pero había algo en Kayla, algo profundo y obstinado que ella misma no entendía, que se resistía con todas sus fuerzas. El vampiro frunció el ceño. Su mano tembló ligeramente contra la piel de Kayla. «Imposible», murmuró para sí mismo. Intentó de nuevo. Esta vez con más fuerza, más determinación. Kayla sintió un dolor agudo detrás de los ojos, como si alguien clavara agujas de hielo directamente en su cerebro. Pequeños puntos de luz explotaron en su visión. Lloró sin hacer ruido, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas sucias de polvo y sangre. «Lo siento», susurró él, y por un momento fugaz, Kayla vio algo en su rostro, algo parecido a la tristeza genuina, a la culpa. «No quiero lastimarte, pequeña, solo intento protegerte». Pero no funcionó. El recuerdo se fracturó bajo la presión de su poder, se distorsionó. Algunos bordes se volvieron borrosos, algunas partes se mezclaron con sueños y pesadillas, pero no desapareció. Se quedó ahí, atrapado entre lo real y lo olvidado, pulsando como una herida mal cerrada que nunca termina de sanar. El otro vampiro apareció detrás de él con la velocidad de un parpadeo. «Soren, tenemos que irnos. Ahora, antes de que lleguen las autoridades». Soren, ese era su nombre. Soren miró a Kayla una última vez. Sus ojos azules brillaban con algo que ella era demasiado joven para nombrar, pero que sintió en algún lugar profundo de su pecho. Preocupación, curiosidad y algo más peligroso. Una conexión que no debería existir entre un vampiro centenario y una niña mortal. «Lamento esto más de lo que puedes entender», dijo en voz tan baja que Kayla apenas lo escuchó. Luego se puso de pie con esa gracia imposible y desapareció en la oscuridad del túnel, llevándose al convertido inconsciente con él. Cuando las luces de emergencia se estabilizaron un minuto después, los vampiros ya no estaban. El convertido tampoco. Solo quedaban pasajeros aturdidos, un vagón destrozado con ventanas rotas y asientos arrancados de sus bases, y el eco de algo imposible que acababa de ocurrir, pero que nadie podría explicar. Miriam encontró a Kayla debajo del asiento momentos después. La abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Gracias a Dios, repetía una y otra vez, su voz quebrada por el llanto de alivio. «Pensé que te había perdido». Pero Kayla no respondía. Sus ojos permanecían fijos en la entrada del túnel, donde las sombras todavía danzaban bajo la luz parpadeante. «¿Lo viste?», susurró finalmente. Su voz era pequeña, rota. «El hombre de ojos azules, el que me tocó». Miriam la apartó lo suficiente para mirarla a la cara, limpiándole la sangre de la frente con manos temblorosas. «¿Qué hombre, cariño? ¿Quién te tocó? El que intentó hacerme olvidar».
Pero cuando los paramédicos llegaron 40 minutos después, cuando la policía tomó declaraciones detalladas de cada pasajero, cuando los periódicos publicaron la historia del descarrilamiento parcial en el túnel de las sombras al día siguiente, nadie mencionó a ningún hombre de ojos azules. Nadie habló de vampiros, nadie excepto una niña de 7 años que no dejaba de repetir la misma historia una y otra vez hasta que los adultos empezaron a mirarse entre ellos con preocupación. Los años siguientes fueron los más difíciles de la vida de Kayla. Despertaba gritando por las noches, el cuerpo empapado en sudor frío, el corazón acelerado como si hubiera corrido kilómetros. Veía sombras donde no debía haberlas. Escuchaba voces en el viento que susurraban su nombre con acentos antiguos. Dibujaba ojos azules en los márgenes de sus cuadernos escolares, en las servilletas durante el desayuno, en las paredes de su habitación cuando pensaba que nadie la veía. Miriam la llevó con 3 psicólogos diferentes. Trauma severo, dijeron todos. Estrés postraumático completamente normal después de un accidente tan violento. Su mente joven está intentando procesar algo que fue demasiado para ella. Está creando narrativas fantásticas para darle sentido al caos. Le recetaron pastillas que la dejaban adormecida y distante. Terapia 2 veces por semana, donde le pedían que dibujara sus miedos y luego hablara de ellos. Técnicas de respiración que se suponía debían calmarla cuando los recuerdos la atacaban. Pero nada funcionaba, porque Kayla sabía la verdad que ningún adulto quería escuchar. No había sido un accidente, no había sido un sueño nacido del shock, había sido real. Todo había sido real. Los vampiros existían. Y uno de ellos la había marcado sin querer. A los 12 años, algo cambió en Kayla. Ya no intentaba convencer a nadie de lo que había visto. Aprendió a guardar silencio, a sonreír cuando los adultos hablaban de su imaginación traumatizada, a asentir durante las sesiones de terapia, pero en privado comenzó a investigar. Pasaba horas en la biblioteca municipal después de la escuela, buscando libros sobre mitos nórdicos, leyendas de criaturas nocturnas, historias de vampiros de diferentes culturas. Miriam se preocupaba, pero no sabía cómo detenerla sin hacer las cosas peor. Es solo una fase, le decían los profesores. Ya se le pasará cuando madure, pero no se le pasó. A los 14, Kayla descubrió Internet y con él un mundo entero de información oculta, foros donde la gente hablaba de avistamientos, blogs dedicados a lo paranormal, sitios web sobre criptozoología, y en medio de todo ese caos de información, algunas cosas que sonaban reales, testimonios que resonaban con su propia experiencia. No estaba sola. Había otros que habían visto cosas, otros a quienes tampoco les creían. A los 16, Kayla tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si los vampiros eran reales, si existían en las sombras del mundo moderno, entonces necesitaba saber todo sobre ellos, no para olvidar, no para superar su trauma, para estar preparada. Comenzó a entrenar, artes marciales 3 veces por semana, carrera cada mañana antes de la escuela. Aprendió sobre anatomía humana y cómo sería diferente en un cuerpo sobrenatural. Estudió historia antigua, buscando patrones en mitos y leyendas que pudieran revelar verdades ocultas. Se convirtió en secreto en una cazadora, no en el sentido violento que las películas mostraban. Kayla no quería matar vampiros, quería entenderlos, encontrarlos y, sobre todo, encontrar respuestas sobre aquella noche que seguía fragmentada en su memoria como un espejo roto. A los 20 años, Kayla se mudó a la ciudad para estudiar en la universidad. Eligió una carrera que le permitiría viajar, investigar, tener acceso a archivos históricos. Se especializó en folclore europeo, con énfasis en tradiciones nórdicas. Sus compañeros pensaban que estaba un poco obsesionada. Sus profesores la encontraban intensamente dedicada. Nadie sabía la verdadera razón detrás de su obsesión. Y entonces, en su 3er año de universidad, Kayla encontró algo que cambió todo. Un libro.
no en la biblioteca de la universidad, sino en una pequeña librería de segunda mano que visitaba los sábados por la tarde. Estaba escondido entre volúmenes polvorientos sobre historia medieval, su lomo desgastado casi invisible. Se llamaba Crónicas de las Sombras, criaturas que caminan entre nosotros. El autor era un tal S. Eriksen. Kayla lo compró sin pensarlo dos veces y lo leyó esa misma noche de un tirón, sin poder dormir, con el corazón acelerándose más con cada página. Porque quien fuera S. Eriksen sabía cosas reales. No escribía como los otros autores de libros paranormales, llenos de especulación y leyendas de segunda mano. Escribía con la precisión de alguien que había visto, que había vivido, que conocía los detalles que nunca aparecían en los cuentos populares. Describía cómo los vampiros no eran las criaturas sedientas de sangre que el cine mostraba, sino seres complejos con sociedades propias, jerarquías antiguas, códigos de honor. Explicaba sobre los convertidos y por qué algunos perdían el control en sus primeros días de transformación. Hablaba de poderes que iban más allá de la fuerza física, la capacidad de influir en mentes humanas, de moverse más rápido de lo que el ojo podía procesar, de vivir durante siglos acumulando conocimiento y poder. Y lo más importante, escribía con comprensión, con respeto, como si las criaturas que describía no fueran monstruos, sino seres dignos de ser conocidos. Kayla devoró cada palabra, y cuando terminó el libro, inmediatamente buscó más obras del mismo autor. Encontró 4 más a lo largo de los siguientes meses, cada uno en librerías diferentes, cada uno agotado y difícil de conseguir. Anatomía de lo imposible, historia oculta del norte, entre la luz y la oscuridad. El código de los inmortales. Todos eran brillantes. Todos sonaban a verdad en una forma que Kayla no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Se convirtieron en su Biblia personal, en su salvación. Porque finalmente, después de casi 15 años de sentirse sola y loca, alguien entendía, alguien sabía, alguien había escrito la verdad para que otros como ella pudieran encontrarla. Kayla desarrolló una fascinación casi obsesiva con S. Eriksen. ¿Quién era? ¿Cómo sabía tanto? ¿Era un investigador como ella? ¿O era algo más? Intentó contactarlo. Los libros no tenían información editorial real, solo direcciones de publicaciones pequeñas e independientes que ya no existían. No tenía presencia en redes sociales, no daba entrevistas, era un fantasma. Pero Kayla no se rindió. Investigó durante 2 años más, siguió pistas frágiles, habló con dueños de librerías especializadas, visitó ferias de libros antiguos y finalmente, en un foro oscuro de Internet dedicado a literatura paranormal, alguien mencionó que S. Eriksen vivía en Oslo, que a veces daba conferencias privadas en una librería específica del centro de la ciudad, que era extremadamente reservado, pero que si uno tenía suerte podía encontrarlo ahí los martes por la tarde. Kayla no lo pensó 2 veces. Ya tenía 23 años. Había dedicado más de la mitad de su vida a esta búsqueda. Y ahora tenía la oportunidad no solo de encontrar respuestas sobre los vampiros, sino de conocer a la única persona en el mundo que parecía entenderla. Reservó un vuelo a Oslo para la siguiente semana. Le dijo a Miriam que iba a investigar para su tesis de grado. Técnicamente no era mentira, solo que su tesis real no era la que entregaría a la universidad. El martes siguiente, Kayla entró a la librería nocturna en el viejo distrito de Oslo. Era un lugar hermoso de una manera melancólica. Techos altos, estanterías de madera oscura que llegaban hasta el cielo, escaleras estrechas que subían a un segundo piso lleno de rincones escondidos. Olía a papel viejo, a cuero de encuadernaciones antiguas, a café y a ese aroma indefinible de conocimiento acumulado. Había poca gente, un par de estudiantes en una esquina, una mujer mayor hojeando libros de poesía, y detrás del mostrador principal, en el fondo, había un hombre. Kayla lo vio y el mundo se detuvo por segunda vez en su vida. Era hermoso de una forma que no parecía completamente real.
alto, delgado, pero con una presencia que llenaba el espacio. Cabello castaño que caía sobre su frente de forma elegante y desprolija a la vez. Vestía ropa simple, un suéter oscuro y pantalones de vestir, pero los llevaba con una elegancia antigua que no podía ser aprendida. Y cuando levantó la vista del libro que estaba leyendo para mirarla, Kayla vio sus ojos, azul grisáceo, inteligentes, profundos, hermosos. Pero no reconoció nada en ellos, porque los ojos que recordaba de aquella noche eran de un azul brillante, sobrenatural, imposible. Estos eran diferentes, humanos, normales. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó él. Su voz era suave, cultivada, con ese mismo acento extraño que Kayla había escuchado en algún lugar antes, pero no podía ubicar. Ella se acercó al mostrador, el corazón latiéndole fuerte. «Estoy buscando libros de S. Eriksen». Algo pasó por el rostro del hombre. Un destello de sorpresa cuidadosamente controlado. «Ah, no mucha gente conoce esos libros. Son publicaciones bastante oscuras. Los he leído todos», dijo Kayla. «Son brillantes. Me cambiaron la vida». Él la estudió en silencio por un momento que se sintió eterno. ¿En qué sentido? Kayla eligió sus palabras con cuidado. Me hicieron sentir menos sola. Me hicieron creer que las cosas imposibles que pensé haber visto tal vez no eran tan imposibles después de todo. Los ojos del hombre se oscurecieron con algo parecido a la comprensión. El mostrador era alto, antiguo, creando una barrera natural entre ellos. Él permaneció detrás, manteniendo esa distancia como si fuera deliberada. «Es raro encontrar lectores tan dedicados», dijo finalmente. «La mayoría lee esos libros como curiosidades, como ficción interesante. Pero no son ficción, ¿verdad?». Un silencio largo. El hombre la miraba con una intensidad que debería haberla hecho sentir incómoda, pero que en cambio la hacía sentir vista, entendida. «Eso depende de lo que uno esté dispuesto a creer», respondió. «Yo estoy dispuesta a creer mucho», dijo Kayla. «He visto cosas, cuando era niña, cosas que nadie me creyó». El hombre no respondió, pero algo en su postura cambió. Se puso más rígido, más alerta. «Por eso necesito conocer a S. Eriksen», continuó Kayla. «Necesito hablar con alguien que entienda, que sepa. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?». El hombre la miró durante un momento que pareció durar una eternidad. Luego dijo, con una voz cuidadosamente neutral, «Estás hablando con él». El mundo de Kayla se volcó sobre su eje. Tú eres S. Eriksen. «Soren Eriksen», confirmó él. «Y tú eres demasiado joven para haber leído mis libros con tanta dedicación. Tengo 23, y he estado buscándote durante 2 años». Soren frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». «Porque necesito respuestas. Porque nadie más en este mundo habla de estas cosas como si fueran reales. Porque me estoy volviendo loca, sintiéndome sola con lo que vi». Él la estudiaba con una intensidad que la hacía sentir transparente. «¿Qué viste?». Kayla respiró profundo. «Un accidente de tren. Cuando tenía 7 años, en el túnel de las sombras, vi a un hombre transformarse en algo que no era humano. Y vi a 2, susurró la última palabra, personas intentando detenerlo. Los ojos de Soren no revelaron nada, pero Kayla notó cómo sus manos se tensaban apenas sobre el mostrador. Y en ese momento, mientras él se movía ligeramente, la manga de su suéter se levantó unos centímetros. Kayla vio su muñeca, y en su muñeca vio algo que la dejó sin aliento. Un lunar pequeño, oscuro, del lado interno del antebrazo izquierdo. El mismo lunar que ella tenía, en el mismo lugar exacto. Soren siguió su mirada y vio lo que ella había visto. Su expresión se congeló por una fracción de segundo. Luego, deliberadamente bajó la manga, pero era demasiado tarde. Kayla había visto, y algo imposible, algo que no tenía sentido pero que sentía absolutamente cierto, comenzó a tomar forma en su mente. Ese día hablaron durante horas. Soren nunca salió de detrás del mostrador y Kayla permaneció del otro lado, pero las palabras fluían entre ellos como si hubieran estado esperando años para ser dichas.
Él era cauteloso, medía cada frase, pero respondía sus preguntas sobre los libros, sobre cómo había recopilado esa información, sobre por qué creía que era importante documentar estas cosas. Kayla lo escuchaba fascinada, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había una profundidad en sus palabras, una perspectiva que parecía venir de alguien mucho mayor de lo que aparentaba. Hablaba de eventos históricos como si los hubiera presenciado. Se refería a lugares antiguos, con una familiaridad que no podía venir solo de libros. Y sus ojos. Cuando la luz de la tarde entraba por las ventanas altas de la librería, sus ojos captaban esa luz de una forma extraña. Brillaban apenas, un azul más profundo que emergía detrás del gris. Kayla no podía dejar de mirarlo, y tampoco podía dejar de preguntarse por qué se sentía tan segura con él, por qué su voz la calmaba de una forma que nada más lo había hecho en años. Porque, cuando sus miradas se encontraban, sentía como si lo conociera de algún lugar que no podía recordar del todo. Cuando la librería estaba a punto de cerrar, Soren le dijo: «Deberías tener cuidado con buscar respuestas sobre cosas que viste de niña. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado». «No puedo», respondió Kayla. «He intentado durante 15 años olvidar y no puedo. Así que necesito entender». Él la miró con algo parecido a la tristeza. «Entender puede ser más peligroso que no saber». «Lo sé, pero prefiero el peligro que la locura». Soren asintió lentamente. Luego dijo algo que Kayla no esperaba. «Vuelve el martes que viene. Tal vez tenga más respuestas para ti entonces». Y así, sin darse cuenta, comenzó algo que ninguno de los dos podía detener. Kayla regresó el siguiente martes, y el siguiente, y el siguiente. Cada vez, Soren estaba detrás del mostrador. Cada vez, mantenían esa distancia física. Pero las conversaciones se volvían más profundas, más personales, más peligrosas. Él le contaba sobre mitos que no estaban en sus libros, sobre la historia oculta de las criaturas que vivían en las sombras, sobre códigos antiguos y juramentos que regían mundos que los humanos nunca verían. Y Kayla le hablaba de su vida, de la soledad de crecer sin ser creída, de cómo sus padres murieron y cómo Miriam la había salvado, de sus estudios, sus sueños, sus miedos. No hablaban del accidente específicamente, como si ambos supieran que ese tema era demasiado peligroso para tocarlo todavía. Pero Kayla notaba cosas, notaba cómo Soren nunca comía ni bebía nada mientras ella estaba ahí, cómo sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado silenciosos, cómo a veces la miraba como si estuviera resolviendo un problema imposible, y notaba el lunar en su muñeca, que a veces volvía a ver cuando él se descuidaba, el mismo lunar que ella tenía, como si fueran espejos de alguna forma imposible. Pasaron 6 semanas. Kayla había extendido su estadía en Oslo, posponiendo su regreso, inventando excusas para quedarse, porque no podía alejarse de Soren, no podía dejar de escucharlo hablar, no podía dejar de admirar la forma en que su mente funcionaba, la elegancia con la que construía argumentos, la paciencia con la que respondía incluso sus preguntas más absurdas. Se estaba enamorando de él sin darse cuenta, enamorándose de su inteligencia, de su voz suave, de la forma en que la miraba, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Y no sabía que al otro lado del mostrador, Soren libraba una batalla interna que estaba perdiendo día tras día, porque desde el momento en que Kayla había entrado a su librería, desde el instante en que había visto ese lunar en su brazo, él la había reconocido, la niña del tren, la única persona cuya memoria no había podido borrar. 20 años después, de regreso en su vida, sin saber quién era él realmente. Y Soren sabía que debería alejarse, debería desaparecer antes de que ella descubriera la verdad. Pero no podía, porque contra toda lógica, contra todos sus instintos de supervivencia, contra siglos de experiencia que le decían que esto era imposible y peligroso, no podía dejar de querer estar cerca de ella. Los martes se convirtieron en el centro de gravedad de la vida de Kayla. Todo lo demás giraba alrededor de esas tardes en la librería nocturna,
de esas conversaciones que se extendían hasta que las sombras se alargaban y la luz del día moría completamente. Cada semana, Kayla llegaba con nuevas preguntas. Cada semana, Soren las respondía con una paciencia que parecía infinita. Hablaban de mitos antiguos y leyendas modernas, de la delgada línea entre lo real y lo imaginado, de cómo las historias sobreviven siglos porque contienen fragmentos de verdad que la gente necesita recordar. Soren nunca salía de detrás del mostrador. Esa barrera de madera antigua permanecía siempre entre ellos, como una frontera que ninguno se atrevía a cruzar. Pero las palabras fluían sin obstáculos, las miradas se sostenían más tiempo del necesario, y algo invisible pero palpable crecía en el espacio que los separaba. Kayla comenzó a notar cosas que al principio había pasado por alto. La forma en que Soren nunca comía ni bebía nada durante sus encuentros. Ella siempre llegaba con café para los dos, pero el de él quedaba intacto, enfriándose sobre el mostrador mientras hablaban. La manera en que se movía, demasiado silencioso, demasiado fluido, como si cada gesto estuviera coreografiado por siglos de práctica. Cómo evitaba los rayos directos del sol. La librería tenía cortinas pesadas que mantenían la luz natural al mínimo. Cuando algún cliente las abría, Soren se movía sutilmente hacia las sombras, y sus ojos, esos ojos que a veces, cuando la luz los alcanzaba de cierta manera, brillaban con un tono azul más profundo, un azul que le recordaba a algo que no podía ubicar del todo. Pero Kayla atribuía todo eso a excentricidades personales. Soren era un hombre culto, privado, que había dedicado su vida a estudiar lo oculto. Por supuesto que sería diferente. Lo que no podía ignorar era lo que sentía cuando estaba cerca de él, una fascinación que iba más allá de la admiración intelectual, una necesidad de escucharlo hablar, de ver cómo sus labios formaban las palabras, de estudiar las líneas de su rostro cuando se concentraba en explicar algo complejo, la forma en que su voz podía cambiar de tono, volviéndose más suave cuando hablaba de cosas que claramente le importaban. Se estaba enamorando. Y eso la aterraba porque no sabía casi nada real sobre él. No sabía dónde vivía, cuántos años tenía realmente, si había amado a alguien antes. Solo sabía lo que él elegía revelar en esas conversaciones cuidadosamente medidas. Una tarde, mientras hablaban sobre la naturaleza de los recuerdos y cómo la mente humana puede distorsionar eventos traumáticos, Soren dijo algo que la detuvo en seco. A veces es una bendición olvidar. El peso de ciertos recuerdos puede destruir a una persona si los lleva durante demasiado tiempo. ¿Hablas por experiencia?, preguntó Kayla. Soren la miró con una intensidad que le robó el aliento. Hablo por observación. He conocido a muchas personas que habrían sido más felices olvidando ciertas cosas que vieron. Como yo. Como tú, admitió él después de una pausa. Lo que viste de niña te ha perseguido durante 20 años. ¿No preferirías haberlo olvidado? Haber tenido una vida normal. Kayla negó con la cabeza. Si lo hubiera olvidado, no te habría encontrado. No habría leído tus libros. No sabría que hay otras personas que entienden que el mundo es más grande y extraño de lo que la mayoría cree. Soren cerró los ojos brevemente, como si sus palabras le dolieran de alguna forma. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo más vulnerable. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «No muchas personas podrían sobrevivir 20 años de obsesión sin perder la cordura». «No estoy segura de no haberla perdido», respondió Kayla con una sonrisa triste. «La mayoría piensa que estoy loca. No estás loca, eres valiente, y eso es mucho más peligroso». El aire entre ellos se espesó con algo innombrable. Kayla sintió su corazón acelerarse, quiso extender la mano, cruzar el mostrador, tocar su rostro para confirmar que era real y no otro fantasma de su imaginación. Pero antes de que pudiera moverse, Soren se apartó sutilmente. «Es tarde, deberías volver a tu hotel». Y así, como cada semana, el momento se rompió antes de convertirse en algo más. Pero Kayla ya no podía seguir ignorando lo obvio. No era solo admiración intelectual,
No era solo fascinación por sus libros, estaba completamente, irrevocablemente enamorada de Soren Eriksen. Pasaron 2 semanas más. Kayla extendió su estadía en Oslo otra vez, inventando excusas cada vez más débiles. Miriam comenzaba a preocuparse, pero no presionaba. Conocía a su sobrina lo suficiente para saber que cuando Kayla decidía algo, era imposible detenerla. Durante esas semanas, la relación entre Kayla y Soren profundizó de formas sutiles, pero innegables. Las conversaciones se volvieron más personales. Él le contaba fragmentos de una vida que parecía imposiblemente larga y variada. Hablaba de lugares que había visitado, de eventos históricos con un detalle que solo alguien que los hubiera presenciado podría conocer. Kayla comenzó a compartir cosas que nunca le había contado a nadie. Sus miedos más profundos, la soledad de crecer sintiéndose diferente, los años de terapia donde había aprendido a mentir sobre lo que realmente creía para que los adultos dejaran de mirarla con lástima. Y Soren escuchaba con una atención absoluta que la hacía sentir vista de una forma que nunca había experimentado. Una tarde de jueves, Kayla decidió hacer algo impulsivo. Había estado investigando más sobre el accidente del túnel, visitando archivos municipales y hablando con lugareños. Uno de ellos había mencionado que el autor de esos libros raros sobre criaturas sobrenaturales vivía en un edificio antiguo cerca del puerto. Kayla consiguió la dirección y decidió ir. No para invadir su privacidad, se dijo a sí misma, solo para verlo, para entender un poco más sobre el hombre que ocupaba cada uno de sus pensamientos. El edificio era hermoso de una manera melancólica, piedra gris oscura, ventanas altas con marcos de hierro forjado, una entrada que parecía pertenecer a otro siglo. Kayla subió las escaleras hasta el 3er piso, siguiendo las indicaciones que había conseguido. Tocó la puerta antes de poder arrepentirse. Hubo un silencio largo. Luego, pasos. La puerta se abrió, pero no era Soren quien estaba del otro lado. Era un hombre alto de cabello negro, como el ala de un cuervo, vestido con elegancia anticuada, con ojos plateados que la estudiaron con una intensidad que debería haberla asustado, pero que en cambio la dejó paralizada. «Tú debes ser Kayla», dijo con voz suave pero cargada de siglos. «He oído hablar de ti». Antes de que ella pudiera responder, otra voz llegó desde el interior del apartamento. «Magnus, déjala entrar». Magnus. Ese era el nombre del otro vampiro, aunque Kayla todavía no sabía que lo era. El hombre se apartó con un gesto elegante, permitiéndole pasar. El apartamento era exactamente lo que Kayla había imaginado. Techos altos, estanterías que cubrían paredes enteras, muebles antiguos, pero impecables. Olía a libros viejos, a cuero, a ese aroma indefinible de tiempo acumulado. Y en medio de la sala, de pie junto a una ventana con las cortinas cerradas, estaba Soren. Se veía diferente en su propio espacio. Más relajado, pero también más alerta. Vestía ropa simple, una camisa oscura y pantalones de vestir, pero los llevaba con esa elegancia innata que Kayla había comenzado a asociar exclusivamente con él. «No esperaba verte hoy», dijo Soren. No sonaba molesto, solo cauteloso. «Lo siento, debí haber avisado. Yo solo...» Kayla se detuvo, sin saber cómo explicar el impulso que la había llevado ahí. Magnus cerró la puerta detrás de ella y la rodeó lentamente, estudiándola con esos ojos plateados que parecían ver demasiado. «Es hermosa», dijo, como si Kayla no estuviera presente. «Simplemente preciosa. Ahora entiendo por qué...» «Magnus», la voz de Soren cortó el aire como un cuchillo. «Fría, letal. Ni lo pienses. No te acerques a ella». El silencio que siguió fue tan denso que Kayla casi podía tocarlo. Magnus levantó las manos en un gesto de rendición, pero había una sonrisa en sus labios, como si acabara de descubrir algo fascinante. «Entendido», dijo. «Solo estaba observando. No todos los días uno ve a alguien que...» «Suficiente», interrumpió Soren de nuevo. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos, usualmente tan controladas, estaban cerradas en puños a sus costados. Kayla miraba entre los dos hombres, confundida por la tensión que llenaba la habitación. «¿Interrumpí algo?» «No», respondió Soren.
obligándose visiblemente a relajarse. Magnus estaba a punto de irse. ¿Verdad? Magnus inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, un placer conocerte, Kayla. Estoy seguro de que nos veremos de nuevo. Y con eso salió del apartamento, dejándolos solos. Kayla se volvió hacia Soren. ¿Quién es él? Un viejo amigo. Soren se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Kayla nunca le había visto hacer. Alguien que a veces olvida los límites. Parecía, no sé, como si supiera algo que yo no sé. Soren la miró durante un largo momento. Magnus siempre cree saber más de lo que realmente sabe. No le hagas caso. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo en la tensión que todavía vibraba en su cuerpo, que le dijo a Kayla que había más en esa interacción de lo que Soren admitía. ¿Por qué viniste?, preguntó él cambiando de tema. Kayla se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente vulnerable. Quería verte, y he estado investigando más sobre el accidente del túnel. La expresión de Soren se oscureció. Kayla, ya hablamos de esto. Es peligroso seguir buscando. Necesito saber, interrumpió ella. He dedicado 20 años a esto. No puedo simplemente dejarlo ir. ¿Por qué no? ¿Qué crees que vas a encontrar que cambie algo? La verdad. Respuestas. Prueba de que no estoy loca. Soren cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible. De repente estaba frente a ella, tan cerca que Kayla podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, podía ver las motas de plata en sus ojos azules. «No estás loca», dijo con voz intensa. «Nunca lo estuviste, pero algunas verdades son más peligrosas que la ignorancia. Hablas como si supieras cuál es esa verdad». Soren la miró con una expresión tan compleja, tan cargada de emociones contradictorias, que Kayla sintió cómo su corazón se aceleraba en su pecho. «Tal vez sí la sé», admitió finalmente. «Entonces dímela, por favor. He estado sola con esto durante tanto tiempo. No puedo». Su voz se quebró ligeramente en esas 2 palabras. «No todavía». «¿Por qué no? Porque una vez que lo sepas, todo cambiará. Y no estoy seguro de que estés lista para eso». «Déjame decidir eso», respondió Kayla con una valentía que no sentía completamente. Soren levantó una mano, como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de su piel. «Eres más valiente de lo que deberías ser, o más tonta». «No, nunca tonta, solo obstinadamente curiosa. Es peligroso, todo lo que vale la pena es peligroso», susurró Kayla. Y en ese momento, en ese espacio reducido entre sus cuerpos, algo cambió. La tensión que había estado construyéndose durante semanas finalmente alcanzó un punto de quiebre. Los ojos de Soren se oscurecieron a un azul profundo, casi eléctrico. Su respiración, si es que respiraba, se volvió más irregular. Kayla sintió su propio corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Tu corazón», dijo Soren en voz baja, casi reverente, «late tan rápido». «Estoy nerviosa», admitió Kayla. «¿Por qué?» «Porque estás muy cerca, porque no sé qué va a pasar, porque...» Se detuvo sin atreverse a terminar la frase. Soren dio otro paso, eliminando el último espacio entre ellos. Su presencia la envolvió completamente. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más significaría caer, pero sin poder retroceder. «¿Sabes qué pueden hacer los vampiros?», preguntó él en un susurro. El mundo de Kayla se detuvo. «¿Qué?» «Los vampiros», repitió Soren, sus ojos fijos en los de ella. «Pueden sentir los latidos del corazón de los humanos, el pulso de la sangre en las venas. Es imposible esconderles el miedo, o cualquier otra emoción fuerte». Kayla debería haberse asustado. Debería haber retrocedido. Debería haber preguntado por qué hablaba de vampiros, como si los conociera íntimamente. Pero en cambio, lo único que pudo hacer fue susurrar: «¿Qué otra emoción?» «Deseo», respondió Soren. Su voz era como terciopelo oscuro. «Tu corazón late así cuando sientes deseo». Y antes de que Kayla pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera pensar en todas las implicaciones de lo que él acababa de decir, Soren cerró la distancia final. La besó. No fue un beso suave o exploratorio.
Fue un beso de 20 años de contención finalmente rompiéndose, de siglos de soledad, encontrando algo que no sabían que necesitaban. Sus labios eran fríos, pero se calentaban contra los de ella. Su mano subió para sostener su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad del beso. Kayla sintió cómo sus rodillas se debilitaban, como si todo su cuerpo hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Levantó sus manos para aferrarse a su camisa, anclándose a él. El beso profundizó. Soren la acercó más, su otro brazo rodeando su cintura. Kayla podía sentir la fuerza contenida en su cuerpo, el poder que mantenía cuidadosamente controlado, y debajo de todo eso, esa frialdad imposible que debería haberla alertado, pero que en cambio solo intensificaba la sensación de estar tocando algo sobrenatural. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Bueno, Kayla respiraba. Soren solo la miraba con una expresión de asombro y horror mezclados. «No debía hacer eso», dijo su voz ronca. «Lo siento». «Yo no lo siento», respondió Kayla. «Deberías». Soren se apartó, poniendo distancia entre ellos de nuevo. «Es mejor que nos alejemos. No confundamos más las cosas». «¿Confundir qué cosas?» «Soren, yo...» «No», interrumpió él levantando una mano. «Por favor, esto no puede pasar. No debería haber pasado. Yo no...» Él se detuvo, pasándose ambas manos por el rostro. «Necesitas irte». «¿Por qué?», preguntó Kayla, sintiendo lágrimas de frustración acumulándose. «¿Por qué alejarme cuando sé que tú también sientes esto? Porque lo que siento es exactamente por lo que debes irte». Su voz era puro dolor. «Porque no puedo prometerte nada de lo que mereces. Porque hay cosas sobre mí que si supieras...» «Entonces dímelas», suplicó Kayla. «Cuéntame lo que sea que estás ocultando». «No puedo. No puedes o no quieres. Ambos», admitió Soren con una honestidad brutal. «Por favor, Kayla, vete y no vuelvas». Esas últimas palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Kayla lo miró, buscando alguna señal de que no lo decía en serio, pero su rostro era una máscara de determinación. Sin decir nada más, Kayla se dio la vuelta y salió del apartamento. Solo cuando estuvo en la calle, con el aire frío de Oslo golpeándole el rostro, se permitió llorar. Los siguientes días fueron una tortura. Kayla intentó mantenerse alejada, como Soren había pedido, pero no podía dejar de pensar en él, en ese beso, en las palabras que había dicho sobre los vampiros. Los vampiros pueden sentir los latidos del corazón. Hablaba de ellos como si los conociera, como si supiera exactamente cómo funcionaban sus sentidos, y luego estaban todas las otras cosas, su frialdad, su falta de necesidad de comer o beber, la forma en que se movía, sus ojos que a veces brillaban de ese azul imposible. Kayla sacudió la cabeza. No, era imposible. Soren era humano, excéntrico, sí, misterioso, definitivamente, pero humano, ¿o no? Desesperada por distraerse, Kayla decidió volver a la librería nocturna. No para ver a Soren, se dijo a sí misma, solo para investigar más, para buscar entre los libros algo que pudiera darle claridad. Llegó un miércoles por la tarde, cuando sabía que Soren no estaría ahí. El encargado temporal, un joven estudiante, apenas la notó cuando entró. Kayla vagó por los pasillos, tocando lomos de libros, leyendo títulos. Se encontró en la sección de historia antigua, luego en la de folclore, luego en un rincón trasero que parecía contener los volúmenes más viejos y olvidados. Y fue ahí donde lo vio, un manuscrito sin terminar, atado con una cuerda de cuero. No tenía título en el lomo, solo iniciales grabadas en la cubierta. S.E. Soren Eriksen. Kayla miró a su alrededor. El estudiante estaba en la caja registradora, distraído con su teléfono. Nadie más estaba en la tienda. Antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, Kayla tomó el manuscrito y lo escondió dentro de su bolso. Su corazón latía violentamente mientras salía de la librería. Sabía que estaba mal, sabía que estaba robando, pero necesitaba saber qué contenía ese manuscrito. Necesitaba entender. De vuelta en su habitación de hotel, Kayla puso el manuscrito sobre la cama y lo miró durante largos minutos antes de atreverse a abrirlo.
Cuando finalmente lo hizo, leyó el título en la primera página: Crónicas del túnel, testimonio de un error imperdonable. Su sangre se heló. Con manos temblorosas, pasó la página y comenzó a leer. La historia estaba contada en primera persona. Narraba un evento de hace 20 años, un tren que atravesaba un túnel, un vampiro recién convertido que perdió el control, dos vampiros antiguos que intentaron contener el desastre, y una niña de 7 años, con ojos grandes y asustados, escondida debajo de un asiento, que vio lo que nunca debió ver. Kayla sintió cómo las lágrimas comenzaban a caer mientras leía, porque cada detalle coincidía, cada momento era exactamente como ella lo recordaba, o como lo había intentado recordar a través de los fragmentos distorsionados. El manuscrito describía cómo uno de los vampiros, el más joven, había intentado borrar la memoria de la niña. ¿Cómo había fallado? ¿Cómo ese fracaso lo había perseguido durante 20 años? Intenté hacerla olvidar, decía el texto, pero había algo en ella, algo fuerte y obstinado, que resistió mi poder. Su memoria se fracturó, pero no desapareció, y con ese fracaso la marqué sin querer, la até a un destino que nunca debió ser suyo. Kayla leyó página tras página, con el corazón rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. El manuscrito describía cómo el vampiro había seguido a la niña durante años, vigilándola desde las sombras, asegurándose de que estuviera a salvo, viendo cómo crecía obsesionada con encontrar respuestas. La vi convertirse en cazadora, leía una página. La vi entrenar, investigar, dedicar su vida entera a buscar una verdad que yo había intentado robarle, y con cada año que pasaba mi culpa crecía. Pero también crecía algo más peligroso: admiración, fascinación, algo que un vampiro no debería sentir por una humana mortal. Las manos de Kayla temblaban tanto que apenas podía sostener las páginas. El manuscrito terminaba abruptamente, como si el autor no hubiera podido continuar. Las últimas líneas decían: y ahora ella está aquí, en mi ciudad, buscándome sin saber que ya me encontró. Viene a mi librería cada semana, habla conmigo. Me mira con esos mismos ojos que vi aquella noche en el túnel, pero ya no llenos de miedo, llenos de admiración, de curiosidad, de algo que no me atrevo a nombrar. No puedo alejarme de ella. Lo he intentado, Dios sabe que lo he intentado, pero 20 años de soledad se desmoronan cada vez que sonríe, cada vez que dice mi nombre. No sé cómo termina esta historia, solo sé que comenzó con un intento de borrar un recuerdo, y que probablemente terminará con la revelación de una verdad que destruirá lo poco que hemos construido. Kayla dejó caer el manuscrito sobre la cama. Todo encajaba, todo tenía sentido de repente. Soren no era solo un autor que sabía sobre vampiros. Soren era el vampiro del túnel, el hombre de ojos azules que había intentado hacerla olvidar, el que la había estado vigilando durante 20 años, el que acababa de besarla y luego le había pedido que se fuera. Kayla no sabía si gritar o llorar o reír histéricamente. Había pasado 20 años buscando al vampiro del túnel y se había enamorado de él sin saber quién era. Se puso de pie, el manuscrito apretado contra su pecho. Necesitaba verlo. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba escucharlo decir la verdad con sus propias palabras. Tomó su abrigo y salió corriendo del hotel. El sol ya se había puesto cuando llegó al edificio de Soren. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria. Hubo un silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió. Soren estaba ahí, vestido igual que siempre, hermoso e imposible. Sus ojos se abrieron al verla, al ver el manuscrito en sus manos. Kayla comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Quién eres realmente?», preguntó. Su voz temblaba, pero era firme. «Dímelo, toda la verdad, ahora». Soren la miró durante un largo momento, y en sus ojos, Kayla vio el momento exacto en que él tomó una decisión, el momento en que decidió dejar de huir. «Entra», dijo simplemente, apartándose. «Es hora de que sepas todo». Soren se apartó de la puerta, permitiéndole entrar.
El apartamento estaba oscuro, excepto por la luz de unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Kayla entró, el manuscrito todavía apretado contra su pecho, como si fuera lo único real en un mundo que de repente se había vuelto imposible. «Cierra la puerta», dijo Soren en voz baja. Ella obedeció, sus manos temblando ligeramente. Cuando se volvió para mirarlo, él estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra las cortinas oscuras. Había algo diferente en su postura. Ya no había pretensión, ya no había máscaras. «¿Leíste el manuscrito?», dijo. No era una pregunta, cada palabra. «Entonces ya sabes la verdad». Kayla tragó saliva. «Sé lo que dice el manuscrito, pero necesito escucharlo de ti. Necesito que me digas con tus propias palabras quién eres realmente». Soren se volvió para mirarla, y en ese momento dejó caer todas las barreras que había mantenido durante semanas. Sus ojos cambiaron, brillando con ese azul eléctrico e imposible que Kayla había visto aquella noche en el túnel. El mismo azul que había perseguido en sus pesadillas y recuerdos fragmentados durante 20 años. «Soy el vampiro del túnel», dijo con voz clara y firme. «Soy el que intentó borrar tu memoria y falló. Soy el que te ha estado vigilando desde las sombras durante 2 décadas. Y soy el idiota que se enamoró de ti sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde». El mundo de Kayla se inclinó sobre su eje. Escuchar las palabras en voz alta, ver esos ojos brillantes, sentir la verdad vibrar en el aire entre ellos, era completamente diferente a leer sobre ello en un manuscrito. Sus piernas cedieron. Se dejó caer en el sofá más cercano, el manuscrito resbalando de sus manos al suelo. «No estoy loca», susurró. «Todo este tiempo, 20 años, no estaba loca». «Nunca lo estuviste», confirmó Soren, moviéndose para arrodillarse frente a ella. No se acercó más, manteniendo una distancia respetuosa. «Viste la verdad, y yo traté de robártela. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Cuántos años tienes?» 243. «Nací en 1782. Kayla dejó escapar una risa histérica. «200. Dios mío. Entiendo si quieres irte. Entiendo si esto es demasiado. Si me tienes miedo ahora». Kayla lo miró a través de las lágrimas que comenzaban a caer. «No te tengo miedo. Eso es lo más loco de todo. Debería estar aterrada. Debería estar corriendo. Pero lo único que siento es alivio y confusión y tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Pregunta lo que necesites saber. Te debo esa verdad». Y así, durante las siguientes horas, Soren le contó todo. Le contó sobre su transformación a los 28 años, cuando era un comerciante que viajaba por Escandinavia y fue atacado por un vampiro que lo dejó morir en la nieve. Sobre cómo Magnus, un vampiro antiguo que pasaba por ahí, decidió salvarlo dándole su sangre. Sobre los primeros años de confusión y hambre, aprendiendo a controlar lo que era. Le contó sobre el convertido del túnel, un hombre que había sido transformado contra su voluntad por un vampiro rebelde que luego lo abandonó. Sobre cómo él y Magnus habían sido llamados para contener la situación antes de que expusiera su existencia al mundo. Le contó sobre esa noche específica, sobre cómo todo salió mal cuando el convertido entró en pánico en el tren, sobre la mirada de Kayla bajo el asiento, esos ojos grandes y asustados que lo atravesaron de una forma que no podía explicar. «Intenté borrar tu recuerdo con todo mi poder», dijo Soren, «pero había algo en ti, algo fuerte y obstinado que resistió. Tu mente se fracturó bajo la presión, pero no cedió completamente. Te marqué sin querer, y desde ese momento no pude dejarte ir». «¿Me has estado siguiendo durante 20 años?» «Vigilando», corrigió Soren, «asegurándome de que estuvieras a salvo. Vi cómo crecías, cómo te convertías en cazadora, cómo dedicabas tu vida a buscar respuestas, y cada año me sentía más culpable, pero también más fascinado. Eras extraordinaria, Kayla, valiente de una forma que pocos humanos son. ¿Por qué escribiste los libros? Para ti», admitió. «Al principio no lo sabía conscientemente. Pero cuando comencé a escribir, me di cuenta de que estaba dejando pistas, verdades ocultas en forma de ficción, esperando que algún día las encontraras, que te llevaran de vuelta a mí.
Kayla procesaba cada palabra, cada revelación. Su mente intentaba rechazar la imposibilidad de todo, pero su corazón ya había aceptado la verdad semanas atrás sin saberlo. «Muéstrame», dijo finalmente. «Muéstrame qué eres realmente». Soren dudó. «¿Estás segura? Necesito verlo todo, sin filtros». Él asintió lentamente. Se puso de pie y en un instante, sin que Kayla pudiera seguir el movimiento, estaba al otro lado de la habitación, luego de vuelta frente a ella. La velocidad era imposible, sobrenatural, hermosa en su fluidez. Levantó una mano y con un dedo dobló una barra de metal decorativa que estaba en la mesa como si fuera arcilla blanda. Sus ojos brillaban con ese azul eléctrico, más intenso ahora que no intentaba ocultarlo. «Esto es lo que soy», dijo. «Un depredador. Un ser que no debería existir en tu mundo. Alguien que podría lastimarte sin esfuerzo si perdiera el control. Pero no lo harás», dijo Kayla con una certeza que la sorprendió a ella misma. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto cómo me miras. Porque pasaste 20 años protegiéndome desde las sombras. Porque cuando me besaste, sentí más seguridad que miedo». Se puso de pie, acercándose a él. «Porque si quisieras lastimarme, ya lo habrías hecho hace mucho tiempo». Soren la miraba con una mezcla de asombro y dolor. «Eres demasiado valiente para tu propio bien. O tal vez finalmente encontré algo por lo que vale la pena ser valiente». El aire entre ellos se cargó con esa tensión familiar. Soren levantó una mano, esta vez sí, tocando su rostro con una ternura infinita. «No sé qué va a pasar ahora. No sé cómo hacer que esto funcione. Solo sé que no quiero perderte». «Entonces no me pierdas», susurró Kayla. Y en ese momento, justo cuando iban a besarse de nuevo, el teléfono de Soren sonó. Él hizo una mueca de frustración, pero lo ignoró. El teléfono siguió sonando. «Deberías contestar», dijo Kayla. Con un suspiro, Soren sacó el teléfono. Su expresión cambió instantáneamente cuando vio quién llamaba. «Magnus», contestó. «¿Qué pasa?» Kayla no podía escuchar la otra parte de la conversación, pero vio cómo el rostro de Soren se oscurecía con cada segundo. «Entiendo», dijo finalmente. «Estaré ahí en 10 minutos». Colgó y miró a Kayla con una expresión seria. «Necesito irme. Hay un problema que requiere mi atención inmediata». «¿Qué tipo de problema?» «Nada de lo que debas preocuparte, pero necesito que te quedes aquí. No salgas hasta que vuelva. ¿Me prometes que estarás a salvo?» Kayla asintió, aunque una parte de ella sentía inquietud. Soren la besó en la frente, un gesto rápido y tierno, y luego desapareció en la noche con esa velocidad imposible. Lo que Kayla no sabía era que ese sería el comienzo de la prueba más difícil de sus vidas. Pasaron 3 días. 3 días sin noticias de Soren. Kayla regresó a su hotel esa primera noche, esperando que él la contactara, pero su teléfono permaneció en silencio. Volvió al apartamento al día siguiente, vacío. Fue a la librería. El estudiante le dijo que el señor Eriksen había cancelado todas sus actividades indefinidamente. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. ¿Y si había huido? ¿Y si la verdad revelada había sido demasiado? ¿Y si había decidido que era mejor desaparecer antes de que las cosas se complicaran más? Pero una parte más profunda de Kayla sabía que eso no tenía sentido. Había visto la verdad en sus ojos. Había sentido la sinceridad en sus palabras. Soren no huiría, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. El cuarto día, Kayla estaba en su habitación de hotel, desesperada, cuando tocaron a su puerta. Era Magnus. El vampiro de cabello negro estaba parado en el pasillo, vestido con su elegancia habitual, pero había algo tenso en su expresión. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulo. «¿Dónde está Soren?», preguntó Kayla inmediatamente. «¿Está bien? ¿Qué pasó?». Magnus entró a la habitación sin esperar invitación. Cerró la puerta detrás de él y se volvió para mirarla con esos ojos plateados que veían demasiado. «Está a salvo, por ahora. Pero hay cosas que necesitas entender sobre el mundo en el que acabas de entrar. Entonces cuéntame». Magnus se sentó en el único sillón de la habitación con una gracia que hacía que cada movimiento pareciera coreografiado.
Cuando Soren te reveló su naturaleza, cruzó una línea que no se cruza a la ligera. Los humanos que saben sobre nosotros son una amenaza, no para nosotros individualmente, sino para toda nuestra especie. Por eso existen reglas, leyes antiguas. ¿Qué tipo de leyes? Si un humano descubre nuestra existencia, el vampiro responsable tiene dos opciones: convertirlo o borrarlo de la ecuación permanentemente. Kayla sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Me estás diciendo que Soren tiene que matarme o convertirme? Esas son las opciones tradicionales, sí, pero Soren es terco. Está intentando encontrar una tercera opción, una que te permita mantener tu humanidad y tu conocimiento sin poner en peligro a todos los demás. ¿Y dónde está ahora? Negociando con personas muy antiguas y muy poderosas, personas que no ven a los humanos con la misma compasión que él. Se detuvo, estudiándola. Hay algo más que debes saber. Kayla se preparó para el golpe. ¿Qué? Has estado siendo seguida. Un grupo de humanos que se dedican a cazar evidencia de nuestra existencia. Han notado tu obsesión con vampiros. Te han estado vigilando, esperando que los lleves hasta nosotros. El estómago de Kayla se revolvió. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Semanas, tal vez meses. Son buenos en lo que hacen, expertos en rastrear patrones, seguir pistas. Y tú, con tu búsqueda de 20 años, dejaste un rastro perfecto para ellos. Entonces, todo este tiempo, he sido un peligro para Soren sin saberlo. Magnus asintió gravemente. Y ahora están planeando algo. Algo que podría exponer a toda nuestra comunidad. Por eso Soren desapareció. Está intentando manejar la situación antes de que se salga de control. Necesito verlo, dijo Kayla. Necesito decirle que nunca quise ponerlo en peligro, que si supiera cómo arreglarlo. Si de verdad quieres verlo, interrumpió Magnus, tendrás que aceptar las consecuencias. El lugar donde está no es seguro para humanos, y una vez que cruces esa línea, una vez que entres completamente en nuestro mundo, no habrá regreso a tu vida anterior. No me importa, respondió Kayla sin dudar. Llévame con él. Magnus la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Eres tan obstinada como él dijo que eras. Está bien, pero lo que veas hoy cambiará todo. ¿Estás preparada? Llevo 20 años preparándome para esto. Magnus se puso de pie con un movimiento fluido. Entonces vamos. Y Kayla, lo que estás por presenciar es algo que muy pocos humanos han visto y vivido para contarlo. Mantente cerca de mí. No hables a menos que te hablen. Y sobre todo, no muestres miedo. El viaje fue un borrón. Magnus la llevó en su auto a través de la ciudad, luego por carreteras cada vez más remotas, hacia las montañas. La noche era clara. La luna casi llena iluminaba el paisaje nevado con una luz plateada. Finalmente, se detuvieron frente a lo que parecía una mansión antigua, construida en piedra oscura, medio escondida entre pinos gigantescos. Había algo en el lugar que hacía que la piel de Kayla se erizara, una sensación de antigüedad, de poder concentrado. ¿Qué es este lugar?, susurró. Un refugio, un lugar de reunión, uno de los muchos que nuestra especie mantiene alrededor del mundo. Magnus la miró seriamente. Lo que estás por entrar es un consejo. Los vampiros más antiguos y poderosos del norte. No los provoques. Kayla asintió, su boca demasiado seca para hablar. Entraron por puertas masivas que se abrieron silenciosamente. El interior era impresionante. Techos abovedados sostenidos por columnas de piedra, tapices antiguos en las paredes, candelabros que proyectaban una luz dorada y temblorosa, y vampiros, docenas de ellos, moviéndose por el espacio con esa gracia imposible, hablando en voz baja. Todos se detuvieron cuando Kayla entró. El silencio fue absoluto y aterrador, y entonces lo vio. Soren estaba de pie al fondo del salón principal, frente a un grupo de 5 vampiros que claramente eran los líderes. Se veía tenso pero firme, su postura protectora incluso cuando no había nadie allí para proteger, hasta que vio a Kayla. Su expresión cambió instantáneamente de determinación a shock absoluto. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz resonó en el salón silencioso. No deberías estar aquí.
Necesitaba verte, respondió Kayla, obligándose a mantener la voz firme, a pesar de que todas las miradas sobrenaturales estaban fijas en ella. Uno de los vampiros del consejo, una mujer de cabello blanco y ojos dorados, habló con voz que sonaba como cristal rompiéndose. Así que esta es la humana que causó todo este problema. No causó nada, interrumpió Soren, su voz fría. Yo revelé mi naturaleza. Yo crucé la línea. Cualquier consecuencia es mía, no de ella. Las consecuencias afectan a todos nosotros, dijo otro vampiro, un hombre alto, de barba oscura. Tu indiscreción pone en riesgo el equilibrio que hemos mantenido durante siglos. Kayla dio un paso adelante antes de que pudiera detenerse. Con todo respeto, no sabía nada hasta hace unos días, y no tengo intención de exponer a nadie. Solo quiero... ¿Qué quieres?, preguntó la vampira de cabello blanco. Su mirada era penetrante. ¿Estar con él? ¿Convertirte en una de nosotros? ¿O simplemente satisfacer tu curiosidad sobre criaturas que deberían permanecer en las sombras? Quiero entender, respondió Kayla. Durante 20 años he vivido con recuerdos fragmentados, con una obsesión que nadie entendía. He sido llamada loca, obsesiva, rota. Y ahora que finalmente sé la verdad, se supone que debo pretender que nada de esto existe. El consejo intercambió miradas. Otro vampiro, este con cicatrices antiguas en el rostro, habló. La pregunta, humana, es ¿qué harías con ese conocimiento? Si tuvieras la oportunidad de probarlo al mundo, ¿lo harías? Kayla pensó en su respuesta cuidadosamente. Hace un mes habría dicho que sí, que el mundo merece saber la verdad, pero ahora, miró a Soren, ahora entiendo que algunas verdades son demasiado peligrosas, que ustedes existen en las sombras no por cobardía, sino por necesidad, para proteger tanto a su especie como a la nuestra del caos, que resultaría si ambos mundos chocaran completamente. Sabia respuesta, admitió la vampira de cabello blanco, pero las palabras son fáciles, las acciones son lo que cuenta. Antes de que Kayla pudiera responder, las puertas del salón se abrieron violentamente. Un grupo de hombres irrumpió, llevando equipos de grabación, cámaras, armas, con lo que parecían proyectiles de madera. Eran 6, todos vestidos con chalecos tácticos, con la determinación de fanáticos en sus rostros. «Sabíamos que estabas aquí», gritó el líder, apuntando su cámara a la habitación. «Por fin tenemos pruebas». Los vampiros reaccionaron con una velocidad que hizo que todo se volviera un borrón. Magnus estaba frente a Kayla en un instante, protegiéndola. Soren había cruzado el salón en menos de un segundo, colocándose entre ella y los intrusos. Pero fue el consejo el que actuó con verdadero poder. La vampira de cabello blanco levantó una mano y todas las luces se apagaron instantáneamente. En la oscuridad, Kayla escuchó sonidos de lucha, gritos de sorpresa de los intrusos, objetos cayendo al suelo. Cuando las luces volvieron segundos después, los 6 hombres estaban desarmados, sus equipos destruidos y rodeados por vampiros que los miraban con expresiones que mezclaban aburrimiento y leve molestia. «¡Idiotas!», murmuró el vampiro de barba oscura. «Años de planificación y creen que pueden simplemente irrumpir aquí». El líder del grupo seguía intentando usar su cámara rota. «El mundo necesita saber», gritaba. «Ustedes son una amenaza». «Somos el equilibrio», corrigió la vampira de cabello blanco con voz fría. «Existimos para mantener el orden que los humanos no pueden mantener por sí mismos, pero ese es un concepto demasiado complejo para mentes simples como las suyas». Con un gesto, otros vampiros sacaron a los intrusos del salón. Sus gritos se desvanecieron en la distancia. «¿Los matarán?», preguntó Kayla en voz baja. «No», respondió Magnus, «solo borrarán sus recuerdos. Los dejarán en sus casas sin ningún recuerdo de esta noche. Es más eficiente que la violencia». El consejo se volvió hacia Kayla y Soren. La vampira de cabello blanco habló. «Esta noche nos han demostrado algo interesante. Los fanáticos te seguían a ti, humana, esperando que los llevaras hasta nosotros, lo cual significa que eres un peligro activo». «Lo sé», dijo Kayla. «Lo siento. Nunca quise, pero», interrumpió la vampira, «también demostraste que entiendes discreción,
que valoras el equilibrio. Y eso es inusual. Miró a Soren. Tienes suerte de que ella sea inteligente. Si hubiera sido una fanática como esos idiotas, habríamos tenido que tomar medidas más permanentes. Entonces, preguntó Soren con voz tensa, ¿cuál es su decisión? El consejo deliberó en silencio, comunicándose de formas que Kayla no podía entender. Finalmente, la vampira habló. Le damos dos opciones. Humana. Primera, borramos tus recuerdos completamente. Esta vez sin error. Vivirás tu vida sin recordar nada de esto. Sin dolor, sin obsesión. Normal. ¿Y la segunda? Preguntó Kayla, aunque ya sabía la respuesta. La segunda es que aceptes la transformación. Te conviertes en una de nosotros. Vives en nuestro mundo completamente, con todas las responsabilidades y consecuencias que eso implica. ¿No hay tercera opción?, preguntó Soren. ¿No puedes simplemente...? No, interrumpió el vampiro de barba oscura. Ella sabe demasiado, ha visto demasiado, y ahora los cazadores de verdad la conocen. Será un blanco permanente. Para protegerla y protegernos, debe elegir. Kayla miró a Soren. Él la miraba con una expresión de puro dolor. No tienes que hacer esto, dijo. Puedes elegir olvidar, vivir una vida normal, enamorarte de alguien que pueda darte luz del día y familia y todo lo que mereces. ¿Y perderte a ti?, preguntó Kayla. ¿Perder 20 años de búsqueda? ¿Volver a ser esa persona que siempre supo que algo le faltaba, pero nunca supo qué? Mejor eso que condenarte a la oscuridad eterna. Kayla negó con la cabeza. Durante 20 años he estado buscando respuestas, buscando vampiros, buscando la verdad. Se acercó a él, tomando sus manos frías entre las suyas. Pero en realidad, todo este tiempo, te estaba buscando a ti. Y ahora que te encontré, me pides que simplemente olvide, que pretenda que nada de esto importa. Kayla, no voy a olvidarte, Soren. Y no voy a perderte. No después de 20 años. No después de todo esto. Se volvió hacia el consejo. Elijo la segunda opción. Quiero la transformación. El salón quedó en silencio. ¿Estás segura?, preguntó la vampira de cabello blanco. Es un proceso doloroso, y una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Morirás como humana, y renacerás como algo completamente diferente. Estoy segura. Entonces así será, declaró la vampira. Pero hay condiciones. Deberás retirarte de tu vida humana, desaparecer sin dejar rastros, y deberás pasar los primeros años bajo supervisión, aprendiendo a controlar lo que eres. ¿Aceptas? Acepto. Soren la miraba con una mezcla de orgullo y terror. ¿De verdad quieres esto? ¿Una eternidad conmigo? Una eternidad contigo suena mucho mejor que una vida sin ti, respondió Kayla. El consejo les dio su bendición con la condición de que se retiraran a un lugar remoto durante al menos 2 años, mientras Kayla completaba su transformación y aprendía a controlar su nueva naturaleza. Una semana después, todo estaba arreglado. Kayla se despidió de Miriam con una mentira cuidadosamente construida sobre una oportunidad de investigación en el extranjero. Su tía la abrazó con lágrimas en los ojos, sin saber que esa sería la última vez que vería a su sobrina como humana. Canceló su apartamento, vendió sus pertenencias, dejó su vida anterior atrás, y con Soren viajó al norte, hacia las montañas más remotas de Noruega, a una casa que había sido usada por vampiros durante siglos como refugio y lugar de transformación. La casa era hermosa de una manera austera, piedra y madera, ventanas que daban a valles cubiertos de nieve, silencio roto solo por el viento entre los pinos. Estaba protegida por barreras antiguas, visibles solo para aquellos que sabían dónde buscar. Durante 2 años vivieron allí en un aislamiento que habría vuelto loca a la mayoría de las personas, pero que para ellos fue perfecto. Soren le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el mundo vampírico, sobre el consejo que gobernaba desde las sombras, sobre las leyes antiguas que mantenían el equilibrio, sobre las diferentes facciones y casas y linajes que se extendían por todo el mundo. Kayla descubrió
que los vampiros no eran las criaturas caóticas que las películas retrataban. Eran organizados, tenían estructura, jerarquía, responsabilidades. Mantenemos el equilibrio, le explicó Soren una noche mientras observaban la aurora boreal desde la ventana. Los humanos creen que su sociedad funciona solo por sus propios esfuerzos, pero hay cosas en las sombras que si no controláramos destruirían todo. Criaturas que hacen que los vampiros parezcan inofensivos, fuerzas que necesitan ser contenidas. Por eso existimos, por eso el Consejo mantiene reglas tan estrictas. Entonces, ¿ustedes son guardianes? En cierto sentido, sí. No perfectos, no santos, pero necesarios. Kayla encontraba eso extrañamente reconfortante. Toda su vida había buscado vampiros imaginándolos como monstruos o amenazas, pero en realidad eran algo mucho más complejo. Seres que habían elegido vivir en las sombras para proteger tanto su propia supervivencia como el orden del mundo. Durante esos 2 años, Kayla y Soren construyeron algo hermoso. No era la relación que ella habría tenido de haber elegido un camino humano, pero era más profundo, más verdadero. Hablaban durante horas. Él le contaba historias de los 200 años que había vivido. Ella compartía los 20 años de su búsqueda obsesiva. Se reían, se desafiaban intelectualmente, se enamoraban más profundamente con cada día que pasaba. Y Kayla aprendía sobre historia que no estaba en los libros, sobre criaturas que existían solo en mitos, sobre un mundo oculto tan vasto y complejo que tomaría siglos entenderlo completamente, siglos que ahora tendría. Al final del segundo año, una noche bajo la aurora boreal, Kayla tomó la decisión final. «Estoy lista», le dijo a Soren. Él la miró con ojos que habían visto siglos pero que ahora mostraban miedo. «¿Estás absolutamente segura? Una vez que comience no podré detenerlo. El proceso es... Lo sé, me has explicado todo, y sigo queriendo esto. Quiero la eternidad contigo». Soren la tomó entre sus brazos. «Tienes que saber algo. La transformación es diferente para cada persona. Algunos despiertan con facilidad, otros luchan durante días, y hay una pequeña posibilidad de que no sobrevivas. Confío en ti». Y con esas palabras sellaron su destino. La transformación ocurrió en la habitación más protegida de la casa, un cuarto con símbolos antiguos tallados en las paredes, diseñado específicamente para este propósito. Soren la acostó en una cama preparada con sábanas blancas. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes. Afuera, la aurora boreal pintaba el cielo de verde y violeta. «Esto va a doler», advirtió Soren, su voz temblando ligeramente. «Voy a tener que drenar tu sangre casi por completo y luego darte la mía. Tu cuerpo morirá, tu corazón se detendrá, y solo entonces comenzará la transformación real». «Estaré bien», susurró Kayla, «porque tú estarás conmigo». Soren se inclinó sobre ella, sus labios rozando su cuello. «Lo siento», murmuró, y entonces mordió. El dolor fue instantáneo y absoluto, como fuego líquido corriendo por sus venas. Kayla gritó, pero Soren la sostenía con firmeza, controlando la extracción de sangre con precisión centenaria. Sintió cómo su vida se escapaba, cómo el mundo se volvía borroso en los bordes, cómo su corazón comenzaba a fallar. Y entonces, justo cuando creía que se ahogaría en la oscuridad, sintió algo diferente, algo frío y poderoso entrando en su sistema, la sangre de Soren. Bebió con una desesperación instintiva, aferrándose a él como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. Y entonces su corazón se detuvo. Todo quedó en silencio. Kayla flotaba en una negrura absoluta. No había dolor, no había miedo, solo quietud. ¿Así era la muerte? Pero entonces, desde muy lejos, escuchó una voz. «Vuelve a mí, Kayla, vuelve». Era Soren, y su voz era un ancla, tirando de ella de vuelta desde donde fuera que hubiera ido. Su corazón dio un latido, débil, irregular, otro y otro, pero era diferente ahora, más lento, más frío, ya no el latido desesperado de un corazón humano bombeando sangre mortal. Era el pulso contenido de algo inmortal. El dolor regresó, pero era diferente.
una quemazón que se extendía por todo su cuerpo, reconstruyendo, transformando, matando lo que era humano y despertando algo nuevo. Kayla gritó. O tal vez no, no estaba segura. El tiempo se había vuelto líquido, sin sentido. Soren la sostenía durante todo el proceso. Su voz era constante, hablándole en idiomas que ella no conocía, pero que de alguna forma entendía. Palabras de aliento, promesas, amor transmutado en sonido. No sé cuánto tiempo pasó, horas, días. El tiempo no tenía significado en ese limbo entre la vida y lo que venía después. Pero eventualmente el dolor comenzó a disminuir, y Kayla abrió los ojos. El mundo había cambiado. Podía ver cada detalle con una claridad imposible, cada fibra de madera en el techo, cada danza de las llamas de las velas. Los colores eran más ricos, más profundos, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio sucio toda su vida, y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Podía escuchar todo. El viento entre los pinos a kilómetros de distancia. Los latidos, no, el latido. El corazón de Soren, lento y constante, tan cerca de ella. Y podía sentir de formas que nunca imaginó posibles. La energía en el aire, las corrientes invisibles que conectaban todo. Kayla, la voz de Soren sonaba diferente ahora, más rica, con capas que no había podido percibir antes. Ella se incorporó. El movimiento fue demasiado rápido, demasiado fluido. Tuvo que concentrarse para no moverse a esa velocidad imposible. Lo miró, y lo vio realmente por primera vez. Era hermoso. Siempre lo había sido. Pero ahora podía ver la energía que brillaba debajo de su piel, el poder contenido en cada músculo, los siglos de experiencia escritos en la forma en que se movía. «Funcionó», susurró ella. Su voz sonaba diferente, más musical. «Funcionó», confirmó Soren, y había lágrimas en sus ojos, lágrimas que ella no sabía que los vampiros podían derramar. «Estás aquí, estás viva». Bueno, no viva exactamente, pero... Kayla se rió. El sonido era extraño en sus propios oídos. «Me siento... no sé cómo describirlo. Poderosa», sugirió Soren. «Conectada, como si acabaras de despertar de un sueño de 28 años. Exactamente eso». Él la tomó entre sus brazos, sosteniéndola con una ternura infinita. «Bienvenida a la eternidad». Los siguientes meses fueron un proceso de aprendizaje. Kayla tuvo que aprender a controlar su nueva fuerza, su velocidad, sus sentidos amplificados. Hubo momentos de frustración cuando rompía cosas accidentalmente o se movía demasiado rápido y chocaba contra paredes. Pero Soren fue paciente, maestro y amante a la vez. Le enseñó cómo cazar de forma ética, tomando solo lo necesario de animales salvajes y nunca matando. Cómo moverse en el mundo humano sin ser detectada. Cómo usar sus nuevos poderes de forma responsable, y le enseñó sobre el amor inmortal, porque lo que compartían ahora era diferente de lo que Kayla había conocido como humana. Era más profundo, más completo, una conexión que iba más allá de lo físico, tocando algo en el nivel del alma. Una noche, casi un año después de su transformación, estaban sentados en el porche de la casa, observando la aurora boreal danzar sobre ellos en un espectáculo de luces verdes y violetas que Kayla ahora podía ver con una claridad sobrenatural. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Soren. «¿De qué? ¿De esto? De elegir la eternidad, de renunciar a todo lo que podrías haber tenido como humana». Kayla pensó en su respuesta cuidadosamente. «No. Porque lo que tengo ahora es algo que nunca podría haber tenido como humana, entendimiento, propósito, y tú», miró a Soren, sus nuevos ojos captando cada detalle de su rostro. «Pasé 20 años buscando vampiros, pensé que buscaba respuestas, pero en realidad te estaba buscando a ti, y ahora que te encontré, ahora que estoy aquí contigo, siento como si todo finalmente tuviera sentido». Soren la besó con una ternura que todavía la hacía sentir como si su corazón, aunque ya no latía como antes, pudiera explotar de amor. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Kayla cuando se separaron. «¿Qué?».
que todo comenzó con un intento de hacerme olvidar y terminó con una eternidad de recordar. Soren rió suavemente. La vida, o la no vida en nuestro caso, tiene un sentido del humor retorcido. Se quedaron ahí durante horas, simplemente existiendo juntos, sin necesidad de palabras. Dos seres que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Y mientras la aurora boreal bailaba sobre ellos, pintando el cielo de colores imposibles, Kayla supo con una certeza absoluta que había tomado la decisión correcta, porque algunas búsquedas no terminan con respuestas, terminan con destinos, y el suyo siempre había sido este: una niña en un túnel que vio lo imposible, un vampiro que no pudo borrar su recuerdo, 20 años de búsqueda obstinada, y una eternidad de amor que apenas comenzaba, bajo las estrellas del norte, en una casa protegida por siglos de magia vampírica. Kayla y Soren comenzaron su verdadera historia. No una historia de cazadora y presa, no una historia de humana y monstruo, sino una historia de dos almas que encontraron en la oscuridad lo que la luz nunca podría haberles dado: propósito, conexión y un amor que duraría más que las estrellas mismas. Porque a veces las mejores historias comienzan con un fracaso: el fracaso de borrar un recuerdo, el éxito de crear uno nuevo que duraría para siempre. Si te gustan estas historias donde las criaturas sobrenaturales viven entre nosotros, suscríbete para que mis historias te lleguen cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que ame el romance tanto como tú. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.